tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos irán delante de ti. Ok. Está diciendo aquí la palabra de Dios, ¿sí? Que Jehová o Dios va a derrotar a nuestros enemigos, pero si guardamos la palabra de Dios. Amén. Claro, por supuesto que en el Antiguo Testamento el Moisés le está hablando al pueblo de Dios. Bueno, Dios está hablando al pueblo de Dios a través de Moisés. Por supuesto, en ese tiempo la batalla era literal, cuerpo a cuerpo, nación contra nación. Pero ahora nosotros, en este nuevo pacto que tenemos, por supuesto que hay enemigos en nuestras vidas. Enemigos espirituales. ¿Sí? Tenemos enemigos espirituales, también tenemos una lucha, como dice la palabra de Dios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, y ustedes saben de eso. Entonces, entendamos, mis hermanos, que yo sé que el evangelio en realidad nos manda a ser pacificadores, nos manda a hacer la paz. Pero eso no implica de que no tengamos una contienda, o eso no implica que no estemos en una lucha espiritual. Constantemente o diariamente estamos en una lucha espiritual. Pero depende cuánta obediencia hay en nuestras vidas para salir victoriosos o para ser derrotados por los enemigos que tenemos. En nuestra vida espiritual hay demasiados, podría decir, ataques. En este caso, nuestro peor enemigo, el máximo enemigo nuestro, que es Satanás, de alguna u otra manera siempre nos quiere derrotar, o siempre nos está atacando para derrotarnos, o siempre está tratando o golpeando ahí siempre, para que tú y yo no podamos recibir ¿qué? Las bendiciones de Dios. Una cosa sí te digo, tú y yo, ahorita, sea como sea, nosotros tenemos la salvación de Dios, o la salvación que Jesucristo nos dio. Pero ahora a nosotros corresponde obedecer la palabra de Dios. Ahora a nosotros nos corresponde caminar en la palabra de Dios para que nosotros podamos ser ¿qué? Vencedores. Porque si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, nosotros no podemos ser vencedores. Tú y yo no podemos vencer a Satanás o a sus demonios o a nuestros enemigos simplemente por no sé, con nuestra habilidad humana, con nuestra capacidad humana, o con nuestro intelecto, o con lo que nosotros, que muchas veces creemos en nuestros métodos. No podemos vencer a nuestros enemigos de esa manera. Tenemos que usar o tenemos que obedecer la palabra de Dios para que nosotros podamos vencer a nuestros enemigos. Amén. Es verdad que a veces que hay personas que se levantan en contra de ti, pero atrás de esas personas, ¿qué es lo que se está moviendo? Amén. Hay momentos que nosotros como seres humanos, como se dice vulgarmente, nos agarramos algo en contra de alguien, o nos enojamos en contra de alguien, pero en nuestro enojo, en nuestra inmadurez, olvidamos que atrás de ello, pues posiblemente o hay un ataque espiritual. El enemigo o Satanás usando algo o alguien para que tú no puedas recibir las bendiciones de Dios. Amén. Entonces, por ello, aquí dice la palabra de Dios, las escrituras que leímos, que si nosotros caminamos o si nosotros obedecemos la palabra de Dios, entonces vamos a poder vencer a nuestros enemigos. De otra manera, no podemos. De otra manera, no se puede. No se puede. Es increíble que a veces hemos olvidado, o yo lo veo de esta manera. Como iglesia, y como iglesia, y creo que se está creando una cultura donde nosotros creemos en la guerra espiritual. Sabemos que tenemos una lucha, pero el problema de lo que pasa en esto es de que cuando dejamos
de enseñar, de predicar, esa parte, ese tema, la mayoría de los hijos de Dios bajan la guardia. Olvidan o olvidamos que tenemos una lucha. Y ahí es cuando nosotros bajamos la guardia, y ahí es cuando Satanás se aprovecha. Mira, Satanás, mira, muchos de nosotros decimos, es que Satanás, ¿cuál es el arma de Satanás más vieja de Satanás? El engaño. Pues a veces nos dejamos por decir, no hay ningún problema, ya sabemos las artimañas de Satanás. No. Satanás es tan persistente. Satanás no sufre un problema de identidad. Él sí sabe para qué está, cuál es su trabajo. Él sí sabe que él tiene un corto tiempo y él no va a perder el tiempo. ¿Seré Satanás o no seré Satanás? No, él sabe que es Satanás y él sabe que es el engañador. Él sabe que él tiene que de alguna u otra manera hacer que caigan los hijos de Dios, o que el evangelio no pueda ser escuchado. O sea, él está en su trabajo, pero nosotros los hijos de Dios muchas veces estamos luchando. ¿Seré o no seré? O sea, hay mucho problema, y cuando nosotros estamos así, bajamos la guardia, olvidamos que estamos en una lucha, perdemos la perspectiva de que nuestra lucha contra Satanás es terrible. Alguien lo dijo y lo he dicho, es peor que yo sé que en estos tiempos, y no es bueno, y yo no estoy a favor de las guerras, pero es peor que una guerra nuclear, nuestra guerra contra Satanás. ¿Por qué? Porque estamos luchando por almas, pero estamos luchando por la eternidad de cada persona o de cada alma. Amén. Porque ahora, posiblemente va a llegar el momento que en la locura de los gobiernos pase algo y se desate la guerra, la tercera guerra mundial. Esto se acaba, pero después, ¿qué? Tú y yo sabemos que va a seguir en la vida, o apenas la vida va a continuar, pero el problema es dónde va a continuar la vida para las personas. Amén. Por ello, hermano, seamos conscientes de lo que realmente es estar obedeciendo la palabra de Dios, caminar con la palabra de Dios, porque de otra manera tú y yo no vamos a poder vencer a Satanás. Tú y yo no vamos a poder vencer demonios. Tú y yo no. ¿Por qué? Porque Satanás es tan mentiroso. Me recuerdo que un momento me llama alguien y me dice, vengan y ven a orar por mi hija. Y yo había visto personas que se habían enfrentado al espíritu de Jezabel, pero era interesante cómo este espíritu se mueve. Es tan seductor este espíritu cuando se manifiesta, y se ve tan que no hace daño, pero es tan mentiroso que si nosotros no entendemos o no conocemos la palabra de Dios, a veces somos atrapados por ese espíritu. Amén. Por ello, tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que estar arraigados en la palabra de Dios. Tenemos que empezar a agarrar nuestras luchas, agarrar la palabra de Dios como el arma que sabemos que es el arma. Y el problema, mira, aquí el problema nuestro es cuando nosotros pensamos o nos hacemos inútiles y pensamos que Dios no le interesamos. De esa manera nos hacemos inútiles o nos paralizamos en lo espiritual. Y cuando nos paralizamos en lo espiritual, olvidamos que tenemos armas para pelear esta guerra espiritual. Amén. En verdad. Porque Satanás, la mentira de Satanás es decirte que tú y que yo no servimos, o que no le importamos a nadie. Y cuando nosotros de esa manera empieza a atraparnos el enemigo, cuando empieza a atraparnos esta mentira, entonces nos paralizamos. No en el sentido inútiles, que nos hacemos inútiles en el aspecto espiritual. Y ya, ¿qué pasa?
y cuando nosotros aceptamos esa verdad, olvidamos, perdemos la bendición. Y de esa manera no podemos obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque siempre, de alguna otra manera, ¿qué va a pasar aquí? Vas o vamos. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a qué? A olvidar que tenemos la palabra de Dios, o tenemos la oración, o tenemos otras armas espirituales para poder vencer a Satanás. Y a todos nos pasa. A todos nos pasa. Esas cosas le pasa a cualquier persona. Esas situaciones le pasa aún hasta los pastores. Aún hasta los líderes les pasa. Vamos a leer vengan conmigo. Segunda de Crónicas. El libro segundo de Crónicas. Vamos nada más a leer un poquito el capítulo 29, nada más para entrar. Capítulo 29, versículo 1 y el 2. Dice: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. El 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. ¿Hizo lo qué? Lo recto delante de Jehová, como había hecho su qué? Su padre David. Ok, vamos ahora ahí mismo, vamos al capítulo 32. En el versículo 1. ¿Listos? Después de estas cosas, perdón, el 20, vamos a leer el 31-20. Quiero poner la plataforma. De esta manera hizo Ezequías en toda Judá y ejecutó lo bueno. Quiero resaltar eso: lo bueno y recto y verdadero delante de Jehová su Dios. 21. En todo cuanto emprendió el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a qué? Buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue qué? Prosperado. O sea, se dan cuenta que este rey fue fiel, hizo lo bueno, obedeció, hizo conforme a la ley, buscó a Dios de todo su qué? Corazón. De todo su corazón. O sea, nos estamos dando cuenta que este hombre, es el rey de Ezequías. Prácticamente este hombre fue un reformador. Este hombre hizo, para que me entiendan en unas palabras más simples, este hombre trajo un avivamiento al pueblo de Israel. Hizo una reforma, tumbó, quitó toda la idolatría, la quitó y nuevamente restauró la adoración a Jehová, la adoración a Dios. O sea, no hizo poca cosa. No. Nuevamente llevó al pueblo de Dios a adorar a Dios. Amén. Pero ¿qué hizo? Fue fiel, fue bueno, hizo conforme a la ley y buscó a Dios ¿con qué? Con todo su corazón. ¿Ok? El 32:1. Después de estas cosas y de esta, fíjese interesante, fíjese cómo lo está diciendo. Después de estas cosas y de esta ¿qué? Fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, él invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de ¿qué? De conquistarlas. O sea, el enemigo. O sea, está diciendo, a pesar de que Ezequías, el rey Ezequías, por decirlo así en pocas palabras, estaba caminando con el Señor, estaba obedeciendo al Señor, estaba buscando al Señor, pero en el momento que estaba, digamos, en ese fervor espiritual, llega un enemigo.
espiritual. Cuando tú y yo no obedecemos la palabra de Dios, tú y yo atraemos la maldición. Tú y yo en vez de atraer la bendición, atraemos ¿qué? La maldición a nuestras vidas. Y es cuando nosotros nos atoramos, es cuando nosotros estamos patinando. ¿Qué está pasando en nuestras vidas? ¿Qué pasa en mi vida? ¿Qué está sucediendo en mi matrimonio? ¿Qué está sucediendo con mi propia vida? ¿Por qué? Porque se están rompiendo principios espirituales. O no, al no obedecer la palabra de Dios, se están rompiendo principios espirituales. A veces decimos, no, es que yo no. Interesante, me da risa porque a veces me acuerdo de allá en los tiempos, a veces corregíamos a mi papá. Oh, papá, pero no haga esto. Pero si yo no hago nada, si no estoy haciendo. Y él empezaba a mencionar pecados gigantescos. Pero papá, es que es esto, es esto. No, si yo no hago nada. Si no estoy haciendo esto y esto. Es que no necesariamente necesitamos ser unos pecados gigantescos. Pecado es pecado. Amén. Y nosotros caemos en esa trampa, que a veces pues no pasa nada, ¿qué no voy a hacer daño? Un pecadito, ¿qué no va a hacer daño? Ver una chica ahí en el teléfono, ¿es que le hago daño? ¿Ah? No le hago daño a nadie. Sí le estás haciendo daño, estás adulterando. Y le estás haciendo infiel a tu esposa si estás casado. Amén. No hagamos nada. Y cuando veo a ese chico y digo, wow, qué bonito, qué atractivo. No le hago nada a nadie, no le hago daño a nadie. Sí, porque estás haciendo infiel a tu esposa. Amén. O sea, se rompen principios y no necesitas ser pecadores. Y todas esas cositas nos impiden vencer a nuestros enemigos. Y todos esos pecados o todas esas cosas que rompemos o no obedecer la palabra de Dios, ¿qué pasa? De esa manera viene el ataque o vienen tus enemigos, porque todos tenemos enemigos que no hemos vencido. Lamentablemente. Aquí no hay persona que no tenga un enemigo espiritual que no ha vencido. Bueno, en pocas palabras para decirlo, aquí hay personas que les digo, se los aseguro, que hay pecados que no han podido vencer todavía, que los practicamos secretamente. Amén. Amén. Habla Jehová. Es la realidad. Y tú creíste, por un tiempo se desapareció eso, y tú creíste que allá habías vencido ese enemigo, y de repente brota nuevamente ese enemigo y está ahí. ¿Y qué pasó? Porque has dejado de obedecer la palabra de Dios. Y más ese enemigo brota, como lo dijeron, o sale más a flote, más cuando tú y yo quebrantamos la palabra de Dios, o no obedecemos los principios espirituales, o no obedecemos la palabra de Dios. Para decir lo mismo, que de tantas palabras y digo lo mismo. Amén. Y ahí es donde nosotros estamos dando unos golpes contra la pared. Queremos cruzar y son los golpes contra la pared y rebotamos, golpe contra la pared y rebotamos. ¿Y qué pasa al último? Culpamos a Dios. Ya si eres maduro, pues dices, no, Dios, yo no soy tan culpable, no soy tan culpable. O ya, al último culpas hasta la iglesia. Es la realidad. ¿Por qué? Porque no sabemos o no hemos entendido, o sí lo sabemos, pero en realidad no lo queremos hacer. Amén. Porque hay veces que lo sabemos, pero no lo queremos hacer. Entonces, vamos a, en el versículo 7, en el capítulo 32, dice, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni
ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay que con nosotros que con él. El 8. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestra batalla. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Es increíble. O sea, es un ejército de los amonitas, un ejército que viene sobre Judá, un ejército tan numeroso. Y el rey Ezequías le está diciendo: confíen, porque son más con nosotros, o ellos vienen con el brazo de carne, pero Dios, nosotros, está el Señor con nosotros. A ver, sí, normalmente en la vida, en la vida, todos los días, ¿qué es lo que decimos? Yo encontramos a un hermanito y pues ustedes me escuchan, bendiciones. Te despides, Dios te bendiga. Dios está contigo, amén. Dios está allá contigo, amén. ¿Y cómo estás? Bendecido, amén. Dios está contigo, amén. ¿Sí? Pregunta, la realidad, ¿si experimentas su presencia? ¿Que si estás con él? En ese momento tan difícil, en ese momento cuando viene el ataque, cuando viene la presión, cuando viene con el enemigo y te dice: no vas a salir, hoy ahora sí te voy a destruir, ahora sí te voy a aplastar. Fíjate lo que está diciendo Ezequías. Sus enemigos están enfrente de él, una multitud de soldados, y él está diciendo: tengan confianza. Pero ¿por qué él tiene confianza? Porque él ha entendido, él va caminando, él es fiel al Señor, él está caminando y está obedeciendo ¿qué? La palabra de Dios. Y cuando tú y yo obedecemos y entendemos y conocemos la palabra de Dios, no hay nada que te atemorice, porque sabes que el Señor está contigo, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Realmente eso es la fe. ¿Sí? La fe no es decir, yo tengo fe, o declaro por fe. No, eso no es la fe. La fe es estar confiado que lo que Él dijo, Él lo va a hacer, o si Él dijo que está, Él está y se acabó. Eso es la fe. Amén. Y cuando tú caminando con la palabra de Dios, la palabra de Dios da fe, porque el oír, ¿qué dice? La fe viene por el oír, ¿y el oír de qué? De la palabra de Dios. Por ello, tú puedes declarar 1000 cosas, pero si realmente no le crees al que dijo las cosas, no tienes fe. Amén. Entonces entraste a la declaración positiva nada más. No estás caminando por fe. Amén. Hay que entender lo que es la fe. Por ello, ahora muchos declaren. Amén. Gloria a Dios. Tiene su lugar. Hay que declarar la palabra. Hay que declarar la palabra de Dios, por supuesto. Pero el punto es caminar en la palabra de Dios. Que cuando está la presión, decir: el Señor está conmigo. El Señor está conmigo. Me duele la pierna, el Señor está conmigo. Amén. No va a cambiar la renta, el Señor está conmigo. Amén. ¿Sí? No tengo para la leche para el nene, el Señor está conmigo. Amén. ¿Sí? Y luego dice Satanás: de esto no sabes, el Señor está conmigo. El Señor está conmigo. ¿Por qué? No porque yo lo quiera decir, sino porque Él lo dijo, que Él dijo
cuando estás bajo presión, en vez que tus enemigos salgan por 7 caminos, tú sales por los 7 caminos. Porque ya no encuentro la salida. ¿Y qué decimos? Ya no encuentro la salida. Vas para acá, vas, consultas con la tía Choma, vas con consultas con el tío Bosni, vas y consultas allá, vas y luego, allá no, allá sí hacen liberación. Voy a esa iglesia, me voy a liberar. Voy allá se venden aceite de Jerusalén, tal vez es donde sale. O sea, así andan los hijos de Dios. Así andan. Lamentablemente. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Simplemente no llega la palabra de Dios. No le crean. Amén. Eso lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a repetir. La gente anda divagando y no entiende o no entendemos que para que tú y yo caminemos en la bendición es obedeciendo la palabra de Dios, caminando en la palabra de Dios. Y cuando tú y yo caminamos y obedecemos la palabra de Dios, entonces eso significa que se empieza a producir ¿qué? Fe. Y no es fe de aquí, sino es fe de lo alto, es de Dios, de nosotros. Amén. Porque ahora ya a veces los pastores o nosotros los pastores o los líderes ya no sabemos ni cómo explicar lo que es la fe, y le hacemos que aquí y que allá y le decimos que es así y así. No. Simple, la fe es lo único que creer lo que Dios dijo, se acabó. Si Él dijo que es eso, es eso. Confiar que Él dijo. Amén. A veces mi hermano me dice que tú eres bien confiado. Yo tengo fe en la gente. ¿Sí? Porque la gente me dice, voy a estar allá a las 3 de la tarde. Y yo me creo. Y llegan los 3 y no llego. Entonces, pero es que tú les crees a todos. Digo, pues si Él me dijo, o ella me dijo que quieres que te dé, pues le tengo que creer. Amén. Yo le tengo que creer. ¿Sí me explico? Y yo te digo, voy a llegar a las 3 y ya voy 15 minutos y digo, se me atoró el tren o algo se me paró. Porque yo lo dije. Amén. Y dice, pero Dios no es como nosotros. Y Él dijo que lo va a hacer. Amén. Dios no se le atraviesa el tren para llegar tarde. Amén. Dios no se embotella en el tráfico. O sea, ¿por qué? Porque todos tenemos miles de excusas para no hacer las cosas. Pero Dios no tiene excusas. Él dijo que lo va a hacer. Y lo va a hacer. Pero si obedecemos su palabra, si somos fieles a su palabra, de esa manera o sea, entre más tú y yo nos alejemos de la palabra de Dios, entre más nos estemos lejos de la palabra de Dios, entre más estemos lejos de las aguas espirituales, que es la oración, menos vamos a tener fe. Menos. Y no estoy hablando de la fe de salvación, estoy hablando de la fe a Dios, en creerle a Dios. Amén. O sea, y nosotros, muchos de nosotros caminamos súper desanimados, súper cansados, no sé, desesperanzados. Y como alguien me dijo, caminamos como el peregrino. Con el moral atrás. La mochila. Sí. Y no entendemos que la salida a todas nuestras situaciones está enfrente de nosotros, o está debajo de la mesa donde la hemos puesto, o está en el closet, o está en tu librero, o está en tu teléfono donde
nosotros mismos. Pero el problema es porque no estamos conociendo la palabra de Dios o obedeciendo la palabra de Dios. ¿Se imaginan? Ahora imagínense Ezequiel, el rey Ezequías. Imagínense, él hubiera puesto una actitud: oh no, ahí viene todo el pueblo, ahí vienen todos nuestros enemigos, oh, escóndalos, sálvese el que pueda. ¿Sí? Imagínense, todo un pueblo iba a ser cautivo. Y a veces están los papás, los padres de familia, se aman tanto que dicen: sálvese que se pueda, y la mujer por allá, los hijos por allá, y ya no hablaron. Y no pelean por su casa. La realidad: oh, es que yo no me lo merezco, es que yo es mío, eso es para mí. Sí. Y para los que están junto de ti, ¿qué? Te estás engañando. Nos engañamos. O sea, estamos perdiendo de perspectiva que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos de bendición. Y si somos de bendición, significa que somos, ¿qué? Canales de bendición. No somos un charco de agua. Y el charco de agua, ¿qué se apesta? Y cuando el río, ¿qué? No, corre, fluye. Y a veces así estamos. Así es el dicho en México. A veces nos apestamos solos. Así es, en realidad, nosotros mismos. Imagínate. Entonces entonces no estamos caminando en esa bendición. No estamos caminando en decir: si guardo la palabra de Dios, entonces soy bendecido. Y dice la palabra que soy bendecido. Soy bendecido. Y quiero corregir aquí algo que es verdad. Yo a veces escucho, y yo sé que eso no creo que para mí no va a ser en mi cabeza. A veces, no, cuando me meto más a buscar al Señor, más Satanás se levanta contra mí. Eso, yo no creo. Entonces, pues hay que escondernos y no hay que meternos para que Satanás no se meta con nosotros. Mira, lo busques o no lo busques, Satanás se va a meter contigo. Porque el punto de Satanás es destruirte a ti y destruirme a mí. Amén. Yo no ando pensando si Satanás. Yo lo único que sé, que dice la palabra de Dios, que Satanás y Cristo lo puso bajo los pies de la iglesia. Y yo camino creyendo que Satanás está bajo los pies de la iglesia. Amén. Pero también estoy consciente que si yo rompo principios espirituales, ese que está debajo de mis pies se va a levantar en contra de mí. Entonces, si yo camino obedeciendo la palabra de Dios, entonces Satanás va a permanecer bajo los pies de la iglesia. Amén. Amén. O sea, eso es lo que dice la palabra de Dios, que Cristo lo puso bajo los pies de la iglesia. Pero Satanás a veces no está bajo los pies de la iglesia, sino está encima de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia estamos rompiendo principios bíblicos, estamos desobedeciendo y o no obedecemos la palabra de Dios. Amén. Y en tu casa muchas cosas pasan porque tú no estás obedeciendo la palabra de Dios. Tú crees que puedes hacer métodos, puedes hacer lo que tú quieras, puedes ir a la escuela, puedes ir a estudiar libros para ser un buen padre, una buena madre, una buena esposa, un buen esposo, pero si tú y yo rompemos principios, no importa. Y no estoy diciendo, eso tiene su lugar, por supuesto, mejoramos, pero si rompemos la palabra de Dios,
en casas de hijos de Dios, en casa de cristianos. Yo soy, eso nadie me lo cuenta, porque yo vengo de casa de cristianos y cuando no se obedece la palabra de Dios, suceden calamidades, aún siendo hijos de Dios. ¿Amén? ¿Qué dije? Dije la realidad, dije la verdad. Y después ahí andamos todos cabizbajos, ahí andamos bien desanimados. Pero nunca te preguntas por qué está pasando en tu vida. Nunca te preguntas o nunca te sientas un momento y dices, oh, ¿cómo estoy caminando con el Señor? ¿Cómo está mi relación, mi intimidad con el Señor? ¿Y qué pasa? Simplemente te empiezas a desquitar con las personas que viven en tu casa. Nosotros nos salvamos porque yo no vivo en tu casa, si no, también me toca también. Sí. Amén. Y tú no vives en mi casa, porque si no, también ahí no te salvas. Amén. O sea, mi hermano, no. Hay que madurar, hay que entender lo que es caminar y obedecer la palabra de Dios, porque no con simplemente declaraciones. Son bonitas y llega el momento, hay que declarar, por supuesto, hay que hablar, hay que declarar la palabra de Dios. Amén, yo estoy a favor de eso, pero ¿por qué no primero también caminamos obedeciendo? Amén. Porque yo puedo venir y te puedo decir, el Señor te va a bendecir, el Señor va a hacer esto contigo, pero si no obedeces, al rato me vas a decir que soy un mentiroso. Y el problema no fui yo, el problema fuiste tú, porque no obedeces la palabra de Dios. Amén. Amén, Señor, gracias. Entonces dice, el 8, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear ¿qué? Nuestras ¿qué? Para ayudar a pelear ¿qué? Nuestras ¿qué? Batallas. Entonces el Señor ¿qué? Está para pelear ¿qué? Ya estás sabiendo lo que voy a decir. Ok, está diciendo el Señor, voy a pelear dice el Señor aquí, lo que leímos, dice, ¿el Señor pelea sus batallas o va a pelear mis? ¿Son de él? ¿Esas batallas son de él? No, son tuyas, son mías. ¿Qué estamos haciendo entonces? ¿Sí se dan cuenta? Porque cuando caminamos y conocer la palabra de Dios, cuando caminamos renombrando la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios, mi enfermedad, mi esto, mi dolor, mi tristeza, mi depresión, mío esto. La pregunta, ¿en qué momento tú las compraste o son tuyas? ¿No son tuyas? No son tuyas. No son tuyos. No son tuyos. Son del Señor sus batallas. Son de Él. ¿Tú crees que yo me afligo cuando todos los problemas que estoy me afligo? No, yo estoy consciente. Él va a pelear mi batalla. Claro, como ser humano de repente viene el atracón, pero tú estás ahí, Señor. Estás peleando mi batalla. Solamente espero
solamente me tranquilizo, solamente trato de tomar tiempo. Ya no como hace 20 años cuando empezaba en el liderazgo y empezaba y de repente venía y yo iba y lo empezaba a leer y de repente lo que hacía lastimaba a la gente. Ahora no, Señor, tú estás peleando mi batalla. Tú tienes el control, Señor. Tú vas a hacer lo que yo no puedo hacer, tú vas a poder hacerlo. Amén. Porque las enfermedades están por mayoreo ahorita. El estrés está por mayoreo. La depresión está por mayoreo. Bueno, no son mis batallas, son del Señor. Él es el que pelea mi batalla. Amén. Lo que a mí me corresponde hacer es que obedecer. A mí eso es lo que me toca. A mí me toca obedecer la palabra de Dios. Es lo que me corresponde. Y tú y yo, tú siempre estás peleando tus batallas. Por ello siempre estás vencido. Por ello siempre estás derrotado. O por ello siempre estamos derrotados. Porque tú estás peleando tus propias fuerzas. No permites que el Señor pelee tus batallas. No permites que, si tú en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos, no permites que el Señor, un momento va a llegar que va a tocar a ese chamaco o a esa chamaca. O tú si estás batallando en tu matrimonio, no permites que el Señor va a tocar a ese chamaco o esa chamaca también. Amén. O sea, no, tú no, porque tú y yo no podemos hacer lo que el Señor va a hacer o lo que Él puede hacer. No podemos. No podemos. No podemos. Al principio de este año tuve una situación en el trabajo y sí te voy a ser sincero, me subo bien valiente, me subo súper valiente. Y llegó el momento que sí, si tengo el trabajo, ¿qué voy a hacer? Dije, basta. No me gusta ir torturando ya. Basta. Tengo tantos años en este país y hasta este momento no he muerto de hambre. Basta ya. Y mira, aquí estamos. Después de meses. No podemos estar. Pero cuando yo estudio la palabra de Dios, cuando yo obedezco la palabra de Dios, entonces yo voy a hacer buenas decisiones. Amén. Lo que esté en mis manos y lo que ya no esté en mis manos, le toca a Él. Amén. Es que iglesia, no te aflijas. No son tus batallas, son las batallas del Señor. Ya Él, así como decimos en México, Él se las compró. Él se las hizo personales. Se metieron contigo y el Señor está contigo. Y al meterse contigo, se metieron con el Señor. Amén. Es como cuando vas a la escuela, ¿no? Cuando eres niño. Cuando un chamaco más grande te pega y de repente viene el primo o el hermano más grande. A ver, dame a mí, que soy más grande. Entonces así hizo el Señor. Se metieron contigo, el Señor se metió. Se metieron con el Señor. ¿No me están entendiendo? Sí. ¿No me están entendiendo, hermanos? Sí. Se metieron contigo, entonces se metieron con el Señor. Amén. O sea, no me están entendiendo. Se metieron contigo, entonces se metieron con el Señor. ¿Por qué eres tu guerrero? Como un poderoso gigante está atrás de ti. Él es el que pelea tus batallas. Entonces lo único que tú te queda es, y a mí, obedecer. Para que la bendición esté sobre de mí. Para que la bendición me alcance. Para que el Dios de todas las bendiciones, el Dios de toda la gloria, me bendiga y camine conmigo. Pero no. Y eso no es producto de la imaginación.
afirmación. No es producto de la declaración positiva, es producto de lo que dice la palabra de Dios, de lo que dice Él mismo, que Él es nuestro poderoso gigante y Él es nuestra muralla de fuego alrededor nuestro. Pero si tú y yo no vemos o no caminamos en la palabra de Dios, ¿qué más da? Vivimos frustrados. Amén. ¿Sí? No es tiempo de estar ahí diciendo, oh, el Señor no está conmigo. ¿Quién lo dijo? Bueno, tú lo dices. Y Satanás ya te dice, y Satanás lo confirma. Sí, el Señor no está contigo. El Señor no está contigo. Pero la Biblia dice que el Señor está contigo. Ok, el 15, por favor. Versículo 15. Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada en este modo, ni le creáis, que sin ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? El 16. Otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios, y contra su siervo Ezequías. El 17. Además de esto escribió cartas en las que blasfemaban contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaban contra él, diciendo, ¿cómo los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos? Tampoco el Dios de Ezequías librará el suyo de mis manos. Wow. Ya se emocionaron. El 18. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. ¿No se les hace familiar eso? Eso es algo demoníaco. ¿Cómo? Tu Dios no te va a sacar adelante. Estar en la iglesia no vale tanto la pena. Amén. Perder el tiempo. Leer la Biblia no tiene mucho sentido. Cantar, te ves tonto. Levantar las manos, más tonto. ¿Por qué no? Sé productivo, búscate otro trabajo. No pierdas tiempo. ¿Sí? Todos esos ataques y muchos más están en tu cabecita toda la semana. Lamentablemente. Todas esas cositas y muchas otras cosas y otras barbarias están en nuestras cabezas. Lamentablemente. ¿Y por qué? Porque no estamos pegados a la palabra de Dios. Cualquier viene y nos dice cualquier cosa y nos las tragamos. ¿Sí tienen esa palabra? No la creemos. No está, eso no es vulgar, ¿verdad? Es algo, manera de. Yo sé que eso se llama en su casa. Los pastores no está educado. No, yo sé que se llama. No la tragamos así. En realidad, mi hermano, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que estar pegados a la palabra de Dios. Porque si no, cualquier príncipe, cualquier rey, pero no el rey de paz, no el príncipe de paz, no el rey de reyes, no el señor de señores, sino el rey del otro lado de las tinieblas, nos va a venir a decir cosas y nos las vamos a entregar. Amén. Y así anda el pueblo
pueblo de Dios, engañado, diciendo, haciendo tantas cosas, haciendo tantas cosas, diciendo, haciendo, pero ¿por qué? Falta de conocimiento de la palabra de Dios, por falta de obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Puedo decir, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, pero si no trabajas, pues no vas a prosperar, ponte a trabajar. ¿Amén? ¿Qué pasó? Bueno, yo la solté, por allá cayó. No, mi hermano, seamos de verdad proactivos, de creer. La fe es proactiva. La fe es decir, sí tengo fe, sé que el Señor está conmigo. La palabra de Dios dice así, entonces voy a emprender, entonces voy para adelante, entonces voy a ser fiel a la casa del Señor. Y cuando el Señor me bendiga, le soy fiel. Y cuando no me bendiga, también le soy fiel. Amén. Es que eso es la fe. Pero eso solamente viene a través de la palabra de Dios. Amén. Ay, Señor, ayúdame. Ok. El 20, ahí mismo. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron ¿a dónde? Al cielo. 21. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todos los valientes, a todo valiente esforzado, y a los jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada a sus propios, ¿quiénes? Y se fue avergonzado. Eso es lo que va a hacer el Señor, y eso es lo que hace el Señor cuando caminamos y obedecemos la palabra de Dios. Él va a avergonzar a nuestros enemigos. Amén. Todos esos. ¿Tú crees que, mira, tú crees que la vida es fácil? La vida no es fácil. ¿Tú crees que a todo el mundo le caes bien? No le caes bien a todo el mundo. ¿Tú crees que yo le caigo a todo el mundo bien? No le caigo a todo el mundo bien, la verdad. Pero eso no determina eso no va a determinar mi presente ni mi futuro. Amén. Una cosa sí sé y una he aprendido. No sé a quién se lo estaba diciendo, lo que el Señor me dijo. Humíllate bajo mi mano poderosa y cuando sea el tiempo, yo te exaltaré. Eso es lo que nos toca hacer. Humillarnos ante el Señor. Y Él es la que nos va a exaltar. Porque yo no busco gloria de hombre, sino yo busco la gloria de Dios. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nuestros enemigos van a ser avergonzados. Los que un día dijeron, tu religión es tonta, tu religión no vale, no pierdes tu tiempo. Al rato van a decir, ¿qué has hecho? Yo quiero de eso. Amén. El domingo puedes ocuparlo para trabajar, no para perder el tiempo allá. Tranquilo, el Señor te va a bendecir más. Amén. Allá no te quitan el dinero. Tranquilo, el Señor te va a dar más dinero, no se te lo quitamos aquí. O sea, esa es la mentalidad del mundo, esa es la mentalidad de Satanás. Pero cuando caminamos obedeciendo la palabra de Dios siempre va a respaldarte. El Señor siempre va a estar contigo. El Señor siempre te va a prosperar. Amén. El Señor siempre va a mantenerte. El Señor siempre va a estar cuidándote. El Señor te va a abandonar. Siempre va a estar contigo. Siempre va a estar escuchándote.
siempre va a estar viendo tus lágrimas, siempre va a estar ahí. El Señor nunca, nunca de los jamás te va a abandonar.